hay varios factores que hay que considerar. Porque todo suelo, por más esfuerzo que uno haga, siempre va perdiendo su fertilidad. Los rendimientos de un periodo a otro son siempre diferentes porque hay una serie de factores que hay que considerar. En el CIAN, hace unos 10 años, no habían trabajado los procesos durante varios años. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha, ingeniero. Hola. Sí, ingeniero, se escucha. Okay. Significa que dejaron descansar el suelo por un buen tiempo. No habían sembrado nada. Tenía su cobertura, todo. Entonces nosotros decidimos sembrar maíz. Preparamos nuestro suelo, sembramos nuestro maíz, que era una variedad de porte alto. ATL 200 se llamaba. No sé si habrá esa variedad o ya cambian, como va cambiando todo, de repente ya no hay. Entonces, sembramos eso, 2 hectáreas creo, y tuvimos unos rendimientos excelentes. Yo les voy a contar. Primero, solamente sembramos, no hemos controlado malezas, no hemos controlado insectos, no hemos controlado nada. ¿Qué cosa eso significa? Significa que tus suelos se han recuperado y están fértiles después de un buen tiempo por la incorporación de materia orgánica de los mismos pastizales, todo. Y estaba mi suelo con todo su potencial. Tuvimos unos rendimientos excelentes, cosechamos con los jóvenes manualmente, fuimos a cosechar y sacamos 2 camionadas de maíz. Fuimos a depositar a la facultad y allí nos dijeron que éramos la única carrera productiva, porque las otras producían o generaban recursos de sus cursos, generaban recursos que a los alumnos les pedían, que tal cosa, ¿no? Entonces nosotros fuimos los pioneros, porque generamos recursos sin pedir a nadie nada. Eso pasó la primera vez, pero esta vez lo hicimos con una semilla que nos dieron, y a medias era la cosecha. A medias, y deberíamos partirnos. ¿Y cómo qué? Que nos partimos y ganamos plata. Depositamos a la facultad, bravo, dijeron todos, bienísimo. Bueno, y el otro año decimos nosotros, ahora, ¿por qué no sembramos de nuevo? Sembraremos otra vez maíz, y sembramos maíz y nosotros lo hacemos solos. Compramos semilla, compramos todo, porque es interesante sembrar maíz y se gana. Comenzamos y sembramos y nuestros rendimientos ya no fueron ya los mismos, pero trabajamos con otra variedad. Ya no conseguimos ya la variedad ATL 200. No recuerdo la variedad. Pero nuestros rendimientos ya fueron bajos, ya más bajos que los otros, y además los precios del maíz bajaron. Entonces logramos ganar poquito, pero poquito. Empatamos y un poquito ganamos. Bueno, pasó eso. Que el tercer año de nuevo dijimos, ¿por qué no vamos a poder? Pero esa vez ya no compramos híbrido, sino compramos una variedad. Es la Xuan, no, una variedad, Xuan creo que es. Sembramos la variedad de esa y ya no nos dio, solamente pagamos costos. Y el otro año solamente logramos pagar costos. Entonces, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? Hay un montón de factores. Uno puede ser el factor genético. Yo siempre digo, de repente es bueno meterle la genética es fundamental, porque cada variedad es adaptada, es apta para un tipo de cultivo y clima, y para un tipo de suelo, mejor dicho, para un tipo
de suelo y para un tipo de este clima. Entonces, pensamos eso. Luego dijimos, nuestros suelos ya se han degradado. Nuestros suelos ya no tienen ya el mismo potencial. Ya se ha debido perder hasta materias orgánicas, se ha debido perder nitrógeno, se ha debido perder fósforo, se ha debido perder potasio, calcio, magnesio. Por eso que los rendimientos ya son bajos. Otra alternativa, ¿cuál era? Era ver la precipitación. Esos suelos se inundan. Y de repente, ese primer año que nosotros sembramos, llovió la suficiente cantidad de agua e hizo que no se inunden mis suelos. Y por eso rindió bien. Pero ya los otros años ya se inundaba. Esa es la época de siembra. Entonces, que hay que saber cuándo, cómo, es complicado eso, ¿no? Entonces, esos suelos son compactados. Entonces, el manejo y conservación de suelos entran varios factores, que no solamente de conservar tu suelo, que hacer tal cosa, hay un montón de otras actividades que uno tiene que hacer para tener un manejo sostenible de los suelos. Que hay un autor que dice, la agricultura de conservación o la agricultura conservacionista se define bajo 3 principios que están entrelazados y se complementan. La agricultura de conservación se define por 3 principios que están entrelazados y se complementan. 3 principios grandes que se complementan. 1. El primero es el disturbo mínimo del suelo. Es el disturbo mínimo del suelo. Significa que al suelo no hay que prepararlo, no hay que rastrear, dice. No hay que rastrear, no hay que ponerles un plow, no hay que hacer nada. Entonces, hay que disturbar, hay que mover, no mover, o mover la mínima cantidad. Porque una pasada de rastra de somplado causa problemas. Ustedes saben. Uno que es que lo deja sin cobertura. Viene la erosión. Como no tiene cobertura, la erosión hídrica, por un lado, que se va llevando la parte fundamental del suelo, que es el horizonte AP. Además, el viento también hace su trabajo y se lo va llevando. Entonces, dice, este autor dice que no hay que disturbar el suelo. Teóricamente no hay que mover el suelo. O hay que hacerlo mínimamente. Por eso que últimamente se ha puesto de moda la siembra directa. ¿No? Luego, 2, el segundo principio es mantener cubierto como está en la naturaleza. El suelo tiene que estar cubierto como está en naturaleza, protegido de los rayos y la lluvia. El suelo debe estar cubierto para que pueda proteger de los rayos solares y de la lluvia. ¿No? Eso pasó con el primer año que yo sembré maíz, que me dio bien. Estaba mi suelo cubierto permanentemente con temperatura durante 4. No, entonces, eso hay que concatenarlo siempre con la parte práctica. Ese es el segundo factor, que hay que manejar cobertura. Si tu suelo no está cubierto, hay que manejar cobertura. Y uno de los principales cultivos donde uno tiene mayor cobertura es el cultivo de maíz y es el sorgo. En toda rotación de cultivos tiene que entrar maíz y tiene que entrar sorgo. El tercer principio es alternar una diversidad de cultivos. Tercer principio. Alternar una diversidad de cultivos. En sucesiones y rotaciones, integrando plantas que hagan bien al suelo. Entonces, el tercer principio, en síntesis,
es una rotación de cultivos. Todos sabemos que este monocultivo es dañino. ¿Por qué? Porque va sacando los mismos nutrientes del suelo. Porque cada cultivo le gusta más el nitrógeno, más el fósforo, más el potasio y a otros menos. La otra es la proliferación. Si hay un monocultivo, que hay una proliferación de los insectos, y en el maíz que hay un insecto que es el famoso cocollero. Es un problema serio. Sí, hay que desarrollar el tema en sí, principios para desarrollar, ya hemos visto ya una cosa amplia, ¿sí? Principios para desarrollar estrategias Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, ingeniero. Hola. Ah, ya. Ahora sí, ingeniero. Porque parece que te cortó, ¿no? Estaba yo. Yo no manejo tecnología, me hago ayudar. Entonces, no soy bueno para la tecnología, no soy bueno. Uno siempre tiene sus debilidades y sus fortalezas, ¿no? Todos somos así. Yo no puedo ser bueno para todo. Para algunas cosas soy bueno y para otras cosas soy malo. Definitivamente, así es. Entonces, estábamos hablando sobre el tema, ya, después de haber comentado eso, para que ustedes más o menos entren en para que tengan una idea. Ahora decimos principios para desarrollar estrategias sobre el manejo de suelo. ¿Cuáles son los principios para desarrollar estrategias sobre el manejo de suelo? Principios para desarrollar estrategias sobre el manejo de suelo. ¿Qué dice? ¿Cuáles son los objetivos del manejo de suelos para la agricultura? Objetivos para el manejo de los suelos para la agricultura. El objetivo principal del manejo de suelos para la agricultura es crear condiciones edafológicas favorables. El objetivo principal del manejo de suelos para la agricultura es crear condiciones edafológicas favorables para el buen crecimiento de los cultivos. Crear las condiciones edafológicas favorables para crear las condiciones para que se puedan desarrollar bien los cultivos. Como la germinación de la semilla, la emergencia de las plantas jóvenes, el crecimiento de las raíces, el desarrollo de las plantas, la formación de los frutos o granos y finalmente la cosecha. Hay que crear condiciones edafológicas, condiciones de suelos. ¿Para qué? Para un buen crecimiento de los cultivos, comenzando de la germinación de la semilla, la emergencia de las plantas jóvenes, el crecimiento de las raíces, el desarrollo de las plantas y la formación del fruto, en este caso granos puede ser, y finalmente la cosecha. Nosotros tenemos que crear las condiciones para eso. Hay un montón de factores para eso. Uno, así un resumencito, condiciones físicas, tamaño, humedad y temperatura. Dos, estructura superficial que no impida la emergencia de las plantas jóvenes. Es decir, no debe haber encoframientos fuertes.
lo que restringe la emergencia de la planta. Otro, estructura, porosidad y consistencia del suelo en la primera capa que favorece el crecimiento inicial de la planta joven y de las raíces. Tiene que haber buena porosidad en la parte superior y consistencia del suelo en la primera capa que favorece el crecimiento inicial de la planta y de las raíces. Los arcillosos son más complicados que los suelos arenosos. Estructura, tamaño y continuidad de los poros en el subsuelo que permite la libre penetración de las raíces. Tiene que haber poros. ¿Cómo yo puedo saber esto? Si tiene poros, si no tiene poros, de qué textura es, de qué estructura es, de qué. Si es húmedo, si no es húmedo, si hay presencia de raíces, si hay presencia de inundación, si hay suelos mal drenados. Eso ya seguramente sabe. Han llevado con el ingeniero Díaz y han hecho una famosa calicata. Este calicata es como sacar una radiografía. A mí, yo tengo ese problema, a mí me sacan una radiografía y saben cuál es mi problema. Entonces, ustedes ya están seguramente formados para eso, ¿no? Entonces, hay que comenzar por ahí. Luego tenemos el suministro adecuado y oportuno de nutrientes. Suministro adecuado y oportuno de nutrientes que coincida con la demanda del cultivo durante todo el ciclo de crecimiento. ¿Qué cosa significa esto? Yo tengo que mantener la fertilidad de mi suelo durante todo el ciclo de desarrollo del cultivo. Seguramente que mi planta cuando está chiquita requiere menos fertilizante y menos agua. ¿Cuándo requiere más? Cuando a los 40 días. Si es arroz, cuando está macollando, y a los 40 días o 50 días cuando está comenzando la floración, para el caso de maíz. En la caña pasa lo mismo, similar, pero es anual. Ahí ya no es 4 meses, ¿no? 3 a 4 meses. Luego tenemos un suministro adecuado y oportuno de humedad del cultivo durante todo su ciclo. Eso es fundamental. La humedad es fundamental durante el ciclo del cultivo. Un suministro adecuado y oportuno de oxígeno a las raíces, otro, ¿no? Un suministro adecuado y oportuno de oxígeno a las raíces del cultivo y a los microorganismos del suelo. Condiciones de mal drenaje o deficiencia causan falta de oxígeno. Esto es interesante. Tiene que haber un suministro oportuno y adecuado de oxígeno para las raíces. Este es uno de los problemas fundamentales. Nosotros hemos hecho unos ensayos en ese caña, que hace un tiempo teníamos nuestro jardín de variedades, con 10 variedades de caña, con el INIAF, en nuestro centro de Naicó. Y allí aprendimos cómo, cuando está sembrando caña uno, ¿a qué profundidad plantar tu caña? Primero, si tu suelo está húmedo, vos tienes que plantar superficialmente. Si tu suelo está seco, tienes que ser más profundo, tu surco más profundo para que pueda captar la humedad. ¿Qué cosa significa esto? Esto significa que abajo, el suelo cuando está seco, a unos 20, 30, a unos 10, 20 centímetros está más húmedo. Entonces yo si siembro más profundo, voy a tener menos problemas. Eso es suministro adecuado y oportuno de oxígeno. Tuvimos un serio problema también cuando comenzamos a sembrar caña, porque a mí me gustaba sembrar caña, pero ahora ya nos hemos quedado ahí un poco. Pero tenemos unas variedades por ahí, que son las mejores variedades. Tenemos 3 variedades ahorita de caña. No lo hemos perdido eso. De ese ensayo hemos seleccionado 2 variedades brasileras y una que es la UCG 9020, que es un testigo para seguir estudiando, porque no hemos visto, solamente hemos visto cuáles son las 2 mejores.
y tenemos semilla de eso, ¿no? No sé cuánto, harto, poquito, que no sé qué, pero tenemos. Ahorita está enmalezado, está todo lo que quieran, pero hay semilla. Eso no hay que perderlo, ¿no? No hay que perderlo porque cualquier día va a pasar la famosa pandemia. Sí. Una alta actividad biológica en el suelo, la diversidad de la fauna y los microorganismos, y especialmente la macrofauna, es muy importante para sostener la productividad. Significa que mi suelo tiene que tener actividad biológica, y para que tenga actividad biológica, mis lombrices tienen que consumir algo. Ellos se alimentan de materia orgánica, ¿no? Entonces yo no sé si han visto cuando están arando, cuando van a meterles romplado, cuando van a meterles rastra, salen un montón de bichitos, que son malos y buenos, entre esos las lombrices. O sea, vienen las aves y se van comiendo. Eso significa que por hacer eso estoy degradando mi suelo. Entonces tengo que hacer en la menor cantidad, preparar lo menos posible. Por eso que la siembra directa es famosa. Condiciones estables para el área de cultivo. Para que estos no sean perjudiciales por las inundaciones, erosión hídrica. Bien, crear condiciones estables para el cultivo para que no sean perjudicados por inundaciones, erosión hídrica y fuertes vientos. Eso es, en síntesis, lo que se tiene que hacer para mantener las condiciones edafológicas, para que mi planta pueda emerger, mi semilla pueda emerger, pueda germinar, pueda emerger, que mi planta pueda crecer, y mi planta pueda dar fruto y finalmente cosechar. Les he dado un pequeño listado de cosas, ¿no? Hasta ahorita. Pero eso es solamente un adelanto. Ahora tenemos cuáles son los principios para desarrollar. Aquí continuamos desarrollando más. Principios para desarrollar estrategias sobre el manejo de suelos. Principios para desarrollar estrategias sobre el manejo de suelo. ¿Cuáles son los principios para desarrollar estrategias sobre el manejo de suelos? 9 principios generales que se deben considerar como lineamientos básicos para desarrollar estrategias sobre el sistema de manejo. Yo quiero hacer un programa para manejar los principios para desarrollar estrategias sobre el manejo y conservación de suelos. ¿Cuáles son estos principios? Estos principios son 9, dice. 1. ¿Qué será 1? 1 había sido aumentar la cobertura de los suelos. 1. ¿Qué tengo que hacer para que para que mi suelo se pueda conservar y pueda ser productivo durante varios años? Mi manejo sostenible, que decimos, ¿no? 1 había sido aumentar la cobertura de los suelos. Esta cobertura de los suelos, ¿qué hace? Reduce la erosión hídrica y eólica. Había sabido la cobertura, disminuye la erosión hídrica y eólica. La erosión, ¿qué es la erosión? Es el arrastre de las partículas superficiales del suelo, sea por el viento, eólica, o sea por el agua, hídrica. La erosión hídrica. Hay otros factores ahí que hay que considerar como la pendiente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué actividades? Eso ya lo vamos a ver. 2. Entonces, 1 había sido aumentar la cobertura de los suelos. ¿Qué hago con mi cobertura de los suelos? Teniendo siempre cobertura. ¿Qué me hace esto? Me evita la erosión hídrica, el arrastre de las partículas del horizonte AP y la erosión hídrica y eólica. 2.
2, aumentar la materia orgánica de los suelos. Aumentar la materia orgánica de los suelos. ¿Cómo aumento la materia orgánica de los suelos? Con mi misma cobertura. Yo puedo aumentar la materia orgánica de los suelos. 3, aumentar la infiltración y retención de humedad. Aumentar la infiltración y retención de humedad. Seguramente que han hecho unas pruebas de infiltración en el CIAM y seguramente tienen idea de cómo son los suelos de Naicó. ¿Conocen Naicó todos? Conocen todos, ¿no? Tenemos 2 centros de investigación, pero están abandonados ahora porque no. Ustedes son la fuerza. Nosotros tenemos miedo de la pandemia, por eso que no queremos ir siquiera, ¿no? Entonces, la infiltración es diferente. En el CIAM, en la Expo Norte, la infiltración es baja. Y en Naicó, la infiltración es alta. Y hay una diferencia grande, ¿no? Infiltración. Y aumentar la retención de humedad. ¿Por qué creen que la infiltración es baja en la Expo Norte? La infiltración baja en la Expo Norte es porque los suelos de la Expo Norte tienen mayor cantidad de arcilla que los de Naicó. Eso significa que más o menos los de Expo Norte tienen más o menos un 22% de arcilla. Después limo, arena, ¿no? Y los de Naicó tienen menor cantidad de arcilla. Tienen más o menos un 15, un 12%. Eso hace que la infiltración sea más lenta en la Expo Norte que en Naicó. ¿Sí? Y mantener la retención de humedades. ¿Qué pasa con la Expo Norte? Con nuestro famoso CIAM. Ustedes, después de una buena lluvia, a ver, pasen, una buena lluvia, todo está lleno de agua. ¿Por qué será? Porque mi suelo tiene un poco más de arcilla y existe una capa compactada entre los 20 a los 30 centímetros, dependiendo de dónde. Un harpan que no pueden penetrar las raíces. Ustedes agarran y hacen una calicata hasta los 20, 30 centímetros, su suelo está húmedo. A partir de ahí es seco. Pasa esa capita, que son unos 15 centímetros, abajo está de nuevo húmedo. Esa capita es la que nos arruina la vida. No deja infiltrar, que no deja, que hace que se inunde, que haya agua. Y que les iba comentando, cuando el maíz, parece que uno de los problemas es el drenaje. Porque tu maíz, cuando está chico, no soporta inundación. No soporta inundación. Se amarillea y no puede crecer y tus rendimientos son bajos. Entonces, pero, de acuerdo con esto, ¿cuáles creen que son los cultivos que se pueden adaptar al CIAM? Los cultivos que se adaptan perfectamente son 2. Uno es el arroz. Han hecho varias tesis, o ha hecho una de sus compañeras, no es su nombre, conjuntamente con el ingeniero Rubén Quispe. Han hecho unas piscinas cerca de nuestra bombita y han ido regando. Y ellos me comentan que han regado solamente 3 veces. Eso significa que cuando hay poca infiltración, eso es favorable para el cultivo de arroz, porque hay que usar menos agua.
poca cantidad de agua. En el otro lado que hemos hecho, igual ensayos con cultivo de arroz, pero no se regaba solamente 3 veces, se regaban 12, 13 veces, porque mis suelos no están compactados, mis suelos son más arenosos, tienen menos arcilla. ¿Cómo es? ¿Cómo uno puede hacer con el conocimiento, con el trabajo de investigación, uno se puede dar cuenta perfecta? A partir de ahora, seguramente va a ser un boom. Ya sabemos de que esa zona, esos suelos, son para el cultivo de arroz. En verano. Y en invierno, como llueve poco, se puede probar con maíz, se puede probar con soya y con sorgo, con cualquier otro cultivo. Entonces, ustedes con girasol, como ustedes tienen harto conocimiento de eso. Otra, 4, es reducir la escorrentía. ¿La escorrentía qué es? Es el exceso de agua que se acumula porque no se puede infiltrar tu lluvia, el agua. Llueve, no se puede infiltrar y se acumula agua y va escurriendo o se va quedando si no tiene pendiente. Por las partes bajas se inunda y en la parte que tiene pendiente pasa. Eso es reducir la escorrentía. ¿Cómo lograríamos eso? Reducir la escorrentía. Subsolando, de repente, que se puede. Nivelando suelos. ¿Ah? Nivelando que los suelos. Porque lo que pasa, y drenando. Y eso ya es un trabajo extra, ¿no? Entonces, hay que pensar que en hacer varios trabajos sobre drenaje, porque parece que no fuera problema, pero es un problema, el exceso de agua. Si queremos poner otros cultivos, pero como voy a tener arroz mejor, pues, mejor si me llueve y está inundado siempre. Ya no me hace falta regar. ¿Cómo qué? 3 riegos, puchas, es nada. Porque cada riego significa recursos económicos, significa generación de energía, significa jornales, mayor mano de obra, hay varios factores. Lo ideal sería no regar nunca, ¿no? Hacer unas parcelas, nivelar y no regar más. Eso me sale más barato. 5, mejorar las condiciones de enraizamiento. 5, mejorar las condiciones de enraizamiento. ¿Cómo yo puedo mejorar las condiciones de enraizamiento? Puedo mejorar de varias maneras. La una que puede ser rotar con abonos verdes que tengan raíces pivotantes. Significa que la raíz se va clavando, ni aunque sea duro, aunque sea a la piedra, entra, hay una raíz. Y uno de esos cultivos es el maní. Nosotros hemos ido probando, hemos ido sembrando. Esa planta micha así, tiene una raíz profundísima. Otro cultivo que te puede funcionar bien es la papaya. La papaya tiene hasta 2 metros de raíz. Hasta 2 metros. La otra es mantener tu suelo húmedo para que la raíz se pueda penetrar fácilmente. Entonces, pero lo ideal es con los mismos cultivos. Disculpe, ingeniero, habló sobre raíces pivotantes. Disculpe, aparte del maní, ¿cuál dijo que era la otra? No lo escuché bien, para disculpar. Papaya. La papaya, un frutal. El papayo, ¿es no? El árbol. Y además que hay otros abonos verdes. La mucuna no tiene raíz profunda, pero bien cubre. Después tenemos otra que es el frijol de puerco. Ese tiene raíz profunda.
El frijol de puerco tiene raíz profunda, entonces eso como parte de una rotación de cultivos como un abono verde, que hay un tema exclusivo para abonos verdes. Ya vamos a ver posteriormente, ¿no? Entonces estamos en mejorar las condiciones de enraizamiento. 6, mejorar la fertilidad química y la productividad. Mejorar la fertilidad química y la productividad. 6, mejorar la fertilidad química y la productividad. ¿De qué manera yo puedo mejorar la fertilidad del suelo? Que no solamente química. Aquí dice química, pero de repente no. Las leguminosas, una vez que se los inocula, las leguminosas, ¿cuáles son? La soya, el maní, arveja, haba, y hay un montón de otras plantas. Entonces, eso lo inoculas y esas raíces tienen la ventaja de fijar nitrógeno del aire. En el aire hay grandes cantidades de este nitrógeno que están ahí. Entonces, con la inoculación, en mis raíces que hay unos nódulos blanquitos, así como unas bolitas, como la urea, así. Toda la raíz, en la raíz de la planta. Eso significa que está aprovechando el nitrógeno del aire. Y finalmente, recién hay que ir viendo la parte química. Poner nitrógeno, poner fósforo. Hola, ¿se escucha, no? Hola, hola. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Se escucha, Inge. Sí. Otro 7 es reducir los costos de producción. Esto es fundamental. Hay que saber reducir los costos de producción de diferentes maneras. No es cuestión... Nosotros estudiamos para eso. Y en la parte económica tenemos que saber también nosotros. Más allá, van a ir llevando la parte de elaboración de proyectos agrícolas. Ahí vamos a ver la eficiencia que uno puede tener. Porque nosotros sabemos que siempre el dinero es escaso. Y hay que saber aprovecharlo y hay que hacer las mínimas inversiones y los mínimos costos de operación. Hay que tratar de minimizar eso, ¿no? Entonces, hemos hecho ensayos, por ejemplo, con la urea, que tal cosa. Hay un montón de trabajo que hacen sus compañeros en Escaña. Yo veo todas esas tesis y son interesantes, interesantísimas. Y se hace, para reducir los costos de producción, se hace un análisis económico, ¿no? Que no es cuestión de agarrar y meterle todo. Yo le pongo fertilizantes, yo le pongo todo, hago una subsolada de mi suelo, hago drenaje, hago todo. ¿Pero será rentable? ¿Será que me puede pagar? ¿Cómo puedo pagar yo eso? Tengo que pagar con mi producción. ¿Y cuánto va a subir mi producción? Con drenaje, con riego, con fertirriego, con lo que sea, ¿no? ¿Cuánto me va a costar eso y cómo voy a recuperar? ¿En 1 año, 2 años, 3 años? Pues que no voy a poder recuperar. Yo no puedo meter tecnologías. A mí me contratan de asesor, digamos, o yo estoy egresando, como ustedes. Una vez salen, yo no voy a ir donde el propietario de la propiedad y decir, póngame esto, póngame esto, póngame. Ellos lo que quieren es ganar plata. No les interesa cómo, pero yo soy un buen técnico si les hago ganar plata. Por eso que la práctica es fundamental. Yo tengo que ir con estas propuestas ya. Por ejemplo, si son productores de arroz, yo tengo que saber cuándo tiene que inundar, qué variedad sembrar, ¿no?
Hay un montón de variedades. No todas las variedades rinden más. ¿Con qué tipo de agua tengo que regar? ¿Ah? ¿Cuál de esas variedades tiene granos más enteros y cuáles se parten? Es toda una problemática. Entonces, eso se refiere a la reducción de costos de producción. 8. Proteger parcelas. Hay que proteger las parcelas de las inundaciones, erosión hídrica y eólica. Proteger parcelas de la inundación, erosión hídrica y eólica. Los vientos fuertes pueden provocar no solamente problemas de erosión eólica, sino problemas en la aplicación oportuna de herbicidas, insecticidas. Para esto se debe instalar cortinas rompevientos para reducir la velocidad de los vientos. Nosotros tenemos la universidad o la facultad de agronomía tiene una propiedad en Yabaré, que está por la zona sur. Tenemos casi 1000 hectáreas. La mayoría de las veces que no podemos producir porque la gente comenta, se están robando plata, están haciendo tal cosa, y lo alquilan eso. Y cuando quieres alquilar, fíjate que todos se pelean por los suelos esos. ¿Por qué será? Esos suelos tienen cortinas rompevientos. Son cortinas naturales. Cuando los ingenieros estaban desmontando, tuvieron la virtud de dejar franjas de árboles grandes y que hay una franja más o menos de un ancho de unos 20 metros. Y la otra franja de cortina rompeviento está a unos 200 metros. De 20 metros de ancho y 200 metros es cultivo. Y a los 200, otra vez que hay otra franja. ¿Esto qué hace? Esto evita la erosión eólica, fundamentalmente. Esto mantiene la humedad, porque los vientos son el principal problema para que se pueda secar tu suelo. ¿No? Cuando hace viento, todos sabemos eso. Yo lavo mi camisita. Si no hay mucho sol, pero hay viento, igual seca. Entonces yo tengo que proteger eso. Y hemos hecho unas pruebas. Con los muchachos fuimos de viaje allá, con un grupo, y la humedad fuera de las cortinas, más o menos tenía un 10% de humedad. Y en las cortinas, dentro de la cortina donde están los sembradíos de soya, fundamentalmente, tienen entre 14 a 15% de humedad. Además de la erosión hídrica, estas cortinas rompevientos te facilitan, te mantienen la humedad de los suelos. 9. Reducir la contaminación del suelo. Reducir la contaminación del suelo. Entonces, hemos hablado de los 9 principios. Luego aquí tenemos un listado grande. ¿Cuánto tiempo más ya tenemos? ¿Tenemos tiempito? Hasta que se corta, ¿no? Va a estar ilimitado, ingeniero, pero a las 10 algunos compañeros tienen clases de edafología. Sí, yo también tengo clase. Ajá, sí, usted también, ¿no? De la otra materia. Ahorita es 9:51. ¿Cómo? 9:51 es ahorita. Ya. Entonces, unos 5 minutos más, para que me aliste yo también. Sí, ya, está bien. Sí, las clases no van a ser largas, Juan. Yo cuando paso clases presenciales, igual, hay que saber mandar mensajes. Y eso es fundamental. Hay que dar hay que hablar de lo que es práctico, de lo que te va a servir, ¿no? Eso es fundamental. Hay que saber manejarse así. Porque yo puedo hablar horas y horas y horas y horas, o leer y hacer todo, pero
que a los jóvenes los voy a complicar más la vida. Entonces, dijimos, uno que había sido aumentar la cobertura de los suelos, ¿no ves? Seguimos yendo. Uno era aumentar la cobertura de los suelos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Es el principio más importante en el manejo sostenible de los suelos, porque conlleva múltiples beneficios. Mantener la cobertura de los suelos trae múltiples beneficios. Dijimos unos cuantos, pero había tenido manejar la cobertura que trae varios beneficios. Uno, reduce la erosión hídrica y eólica. Reduce la erosión hídrica y eólica, que hemos visto. Hay unos cuadros aquí, hay unos cuadros. Otro, aumenta la infiltración de la lluvia. Aumenta la infiltración de la lluvia. 2, reduce la pérdida de humedad. O 3, reduce la pérdida de humedad por evaporación y aumenta la humedad disponible. Reduce la pérdida de humedad por evaporación y aumenta la humedad disponible. Mantiene la humedad. Como les he hablado de sus cortinas, la cobertura también te ayuda a mantener la humedad. Baja la temperatura, dice. Cuando hace mucho calor, debajo de tu suelo que tiene cobertura, la temperatura es mucho más media. No hace mucho calor. Significa que hay días, que hay horas donde hace un calor bárbaro. Y con cobertura te mantiene un equilibrio de la humedad. Mejora las condiciones de germinación. Y aquí hay unos ejemplos con cuadros, todo eso. Pero eso no vamos a poder verlos. Aumenta el contenido de materia orgánica de los suelos. Otro. Aumenta el contenido de materia orgánica de los suelos. Claro, que hay una cobertura y esa cobertura se va descomponiendo y eso aumenta la materia orgánica en la parte superior de los suelos. Mejora la estabilidad estructural de los agregados superficiales. Otro. Estimula la actividad biológica del suelo. Porque ya les había comentado que esas lombrices tienen que comer algo, materia orgánica. Los rastrojos se van descomponiendo y eso van comiendo ellos. Y acá se ve donde hay una cantidad de materia orgánica, buena cantidad de materia orgánica, hay más galerías que provocan las lombrices. A mayor cantidad de materia orgánica, mayor galería que hacen las lombrices particularmente. ¿Y qué hará esto? Que haya mayor cantidad de huequitos, galerías. Aumenta la infiltración, aumenta varias cosas, ¿no? Mi suelo me vuelve más poroso. Acá está. Aumenta la porosidad de los suelos. Aumenta la porosidad de los suelos. Otro, favorece el control biológico de las plagas. Ya, vamos a terminar ahí, jóvenes, porque ya me están llamando para la otra, ¿ya? Hola. Listo, ingeniero. ¿Me escuchan? Listo, Entonces, ingeniero. Fuerte y claro. no van a tener, ya. Elías, ¿me vas a sacar una listita de asistentes, ya? Sí, lo tengo ya, ingeniero. Como yo les he dicho, la asistencia es fundamental. ¿Ya? Listo, jóvenes, un gustazo de compartir con ustedes. Hasta la próxima. Que no hay más nada, ¿no? Gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. ¿Cómo? Hasta luego, ingeniero. Listo. Chao, jóvenes. Chao.